Buenos días, abogado. Buenos días, abogado. Buenos días, doctor. Muchachos, ya en instantes, en minutos comenzamos. Esperemos que se sigan conectando sus compañeros. Compañeros, muy buenos días. Compañeros, ¿me pueden ayudar si es que está bien el micrófono? Sí, compañero, sí se le escucha. Sí, compañero. Gracias, compañeros, muy buenos días.
Estudiantes, buenos días con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se Buenos encuentran? días, doctor. Buenos días, Abogado. abogado. Muchachos, ¿cómo vamos? Buenos Buenos días, días, doctor. licenciado. ¿Qué Buenos tal? días, Hola. Dicen buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo vamos con el tema de las paralizaciones en sus ciudades? Está terrible por acá, Lice. Muy buenos días. Buenos días, Hola, ¿en compañero. dónde vives tú? En Quito, Lice. Buenos días. Saben que ahorita yo lo que acababa de ver que mandó un amigo que es policía, que la situación está, pero mega terrible en Otavalo. No sé si vieron las noticias, pero eso sí está trágico. unos carros de policía, me parece que era. Sí, Hasta había un policía muerto también. En el comando de policía de ahí habían quemado los patrulleros. Dios mío, imagínense muchachos, estamos fregados así. Y obviamente el derecho a la resistencia es un derecho, ¿no? Que en este caso nos acoge, pero también en el mismo sentido, sí hay que actuar con coherencia, ¿no? Porque ese tipo de situaciones tampoco es que beneficien al país, ¿verdad? Entonces, eh, sí van a existir repercusiones, ya van a darse cuenta que esto va a traer cola, ¿sí? Y ahí van a aparecer los perjudicados, lamentablemente, porque sí van a determinar responsabilidades en algunas personas. Entonces, sí son cositas que a la larga, o sea, sí nos llegan a afectar, ¿no? Por el mismo hecho de que eh, están destruyendo, justamente había un comunicado a la policía, pues, no están destruyendo, pues, bienes de la policía en sí, ¿verdad? Están destruyendo bienes del Estado, en este caso, o bienes que se encuentran retenidos con el propósito investigativo de esclarecer algunos cometimientos de delitos, ¿verdad? Entonces ahí se presenta un gran problema, ¿sí? Y la situación que se ha dado en esto, en Otavalo en particular, o sea, sí es bastante trágica y drástica, muchachos. Entonces, complejo está el tema. Complejo está el tema y veamos qué sucede, porque de igual manera, como les había manifestado en la clase anterior, a nosotros en este sentido también nos causa perjuicios en varios ámbitos, ¿no? No, no de manera particular, mejor dicho, no de manera personal, sino a todos, ¿sí? Este tipo de paralizaciones crean conflictos bastante complejos que a su vez, como les manifestaba, en este caso van a tener repercusiones bastante graves. Ahí, en cambio, las personas que incurrieron en estas acciones y en estas conductas se van a encontrar desesperadas. ¿Por qué? Porque dudo mucho que ahí sí salga alguien a poner la cara por ellos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, son cositas que tienen bastante relevancia, bastante importancia, ¿sí? Y que, como les digo, van a traer repercusiones. Debemos tomar en este caso en cuenta que yo, como les he dicho, ¿no? Toda acción provoca una reacción, depende de la misma persona y de la conducta que haya adoptado para que sea una reacción positiva o negativa. En este caso, nosotros ya conocemos que ya incluso esto cabe hasta en el vandalismo, ¿verdad? Ya
Ya esto cabe en el vandalismo también, porque, como les digo, en este sentido, ¿qué culpa tuvieran esos bienes? ¿Sí o no? Además de que en este caso, imagínense de cuánto o a cuánto subirán en este caso los perjuicios económicos, ¿sí? Por el mismo hecho de que son vehículos los que han destruido, vehículos, instalaciones, medios tecnológicos. Entonces, aquí se presentan este tipo de contrariedades que nos permiten a nosotros también darnos cuenta de que no está del todo bien tampoco, ¿no? Yo como ya he conversado con ustedes, yo sé que este gobierno está haciendo una labor bastante deficiente, pero en sí, esto también llega a tomar repercusiones mucho más graves en este entorno y en estos ámbitos. Entonces, va a estar compleja la situación, muchachos, va a estar complejo, ¿sí? Yo aquí en Guaranda, la verdad que les puedo comentar que no ha habido mayor relevancia. Han tomado las precauciones del caso, pero hubo una marcha pacífica, ¿sí? Pero de ahí no existió ningún tipo de desmán, ningún tipo de levantamiento en sí, como ha venido suscitando en otros lados, ¿no? Y aquí ya debemos ir haciendo conciencia, ustedes mismos, ¿no? Que a veces sea el derecho a a la resistencia está muy bien, ¿no? Porque no compartimos con ciertas decisiones del gobierno, porque también resultan perjudiciales para el pueblo. Pero en cambio debemos tener una perspectiva un poquito más racional, ¿no? De qué provocamos nosotros si llegamos a destruir bienes, en este caso, que se encuentran en un ámbito investigativo, ¿sí? Que incluso ahí se verán afectadas personas particulares, ¿sí? Y a provocar este tipo de inestabilidad social también, ¿sí o no? Ustedes en este caso ya van conociendo estas problemáticas. Eh, sí, como les digo, no es que esté mal el derecho a la resistencia, pero a veces sí está mal la forma en la que se llegan a desarrollar estas actividades, ¿verdad? Que es totalmente distinto, ¿ya? Y que ahorita mismo, como les digo, yo con el proceder que tiene este gobierno también, no creo que Novoa se vaya a quedar con las manos cruzadas, ¿verdad? Y aquí van a resultar pagando los platos rotos justos por pecadores, ¿verdad? Tomarán en cuenta eso. Y ahí sí no va a haber quien les defienda a las personas que resulten procesadas por este tipo de actividades. Porque al menos ya creo que borré. Tenía un video yo de lo que corresponde a Otavalo. Ya creo que borré. Ah, no, sí tengo aquí. Ya les mando, verán, al WhatsApp. O sea, el tema está súper complicado ya. Sí, está súper complicado. Y obviamente esto provoca perjuicios, ¿no? Como ya les había manifestado. Entonces, son pequeñas cosas que debemos ir tomando en consideración y tomando en cuenta, porque en sí la ciudadanía debería buscar cambios, cambios, pero a través de los medios correspondientes, ¿no? Imagínense ese tipo de destrozos y de daños allá. Como de igual forma, no sé con qué intención en la cárcel de Machala se dio un levantamiento de los privados de libertad, eh, encabezados por las bandas de los Lobos y de los Choneros, si no estoy mal.
en la que había 13 privados de libertad muertos, 13 privados de libertad heridos, un policía, no me acuerdo si era un policía o un guía penitenciario fallecidos. Un guía Entonces, penitenciario era. ya, y también había policías heridos. Entonces, eh, no sé si este es el medio adecuado, ¿no? Que se llegue a utilizar con el propósito de demostrar malestar en algún sentido. Y de igual forma, no sabría yo asegurarles o confirmarles cuál fue la razón para que en este centro de privación de libertad hayan tomado esas medidas también, ¿verdad? Entonces, nos dejan pensando, nos dejan analizando. El tema está bastante candente, está bastante encendido literalmente, pero por lo menos no a nivel general, muchachos, ¿sí? Por lo menos no a nivel general, ¿sí? Si bien es cierto, se han dado situaciones bastante complejas, pero no de forma tan general, ¿sí? Solamente en algunas partes del país se han llegado a presentar este tipo de contrariedades, ¿sí? Que nos afectan, sí nos llegan a afectar, a todos nos llegan a afectar, ¿sí? Entonces, debemos tomar en cuenta este tipo de consideraciones, pero ni modo. Dime, Eve. Desde mi punto de vista, yo creo que todos estos actos que han venido pasando incitan mucho a la violencia y ahorita no lo vemos capaz mucho, pero siento que en un adelante tendrá unas repercusiones y un desequilibrio dentro del país y nos va a perjudicar a todos, así no estemos de acuerdo, por ejemplo, con esto del paro, pero siento que pues se están incitando, o sea, obviamente está bien que el pueblo salga a defender lo que creen que es justo, pero no son las Ujú. maneras correctas de hacerse escuchar. Exactamente, ¿no es cierto, Eve? Comparto tu criterio en este sentido, porque, como les decía, el derecho a la resistencia es un derecho constitucional, ¿no? Y que de hecho, en este caso, el pueblo puede acogerse al mismo, pero no son las maneras, ¿sí o no? Muchas veces, bueno, en esta ocasión no he escuchado, pero yo les manifiesto, porque yo una vez en el paro del 2019, yo justo tuve que viajar a Quito y por mala suerte me cogió en la mitad del paro. ¿Ustedes creen que las personas que salen a una paralización ganan algo destruyendo o golpeando vehículos o tratando de causar daños materiales en la propiedad privada? Y créanme que yo esa vez en el carro, estos señores, no sé cómo me avancé a escapar porque me estaban botando palos a todas las personas que estábamos transitando. Y ahí viene mi pregunta también. ¿Creen ustedes que ganaríamos algo nosotros causando daño a los demás? Si nosotros también somos ciudadanos, si nosotros también somos pueblo, ¿no es cierto? Entonces sí se han dado este tipo de acciones. ¿Cómo les manifiesto? De forma ya así particular, que nos afecten ya directamente a personas en este ámbito personal, he visto que no se han dado. Pero sí son situaciones que yo, como les digo, hasta por experiencia yo viví, ¿sí? Entonces, sí son cositas que nos dejan pensando. Y por eso mismo ustedes ya tienen que ir desarrollando un criterio formado en relación a estas problemáticas que forman parte del panorama de análisis y de estudio de ustedes. ¿Sí? Perfecto. Vamos a tomar lista, muchachos. Estén pendientes. Anderson Aguirre, Presente. Andrea Albán, Adrián Álvarez, Cruzcaya Andy, Presente, abogado. Kevin Barragán, Presente. Estefi Borja, Eh, Presente, abogado, buenos días. Neida Borja,
Presente, abogado. Luis Cadena, Presente, abogado. Evelyn Cueva, Presente, abogado. Lidia Cubi, Presente, abogado. Geray Chango, Jennifer Chida, Presente, Licen. Glenda Chisak, Yasmín Díaz, Gaibor, Ailín Gaibor, Presente. Branly García, Jessica Garzón, Presente, abogado. ajá, Gabriela Granizo. Presente, abogado. A ver, señor García, cierto, tuvo una emergencia con la mamá. Está con permiso. Carlos Guamán, Presente, abogado. Jennifer López, Presente, abogado. Kevin Yumiguano, Presente, abogado. Darwin Malisa, Presente, Lice. Daila Matute, Presente, abogado. Derlis Moreno, Presente, abogado, buenos días. Talina Ocampo, Presente, abogado, buenos días. Samantha Ocaña, Presente, abogado. Malky Patín, Presente, abogado, buenos días. Ginger Peña, Presente, abogado. Buenos días. Dana Perea, Presente. Joseph Pilco, Presente, abogado. Stephen Kinga, Silvia Quispe, Presente, abogado. Buenos días. Isamar Ricaurte, Presente, abogado. Melanie Rivera, Presente, Lice. Angelo Sangacha, Presente, abogado. Pamela Sey, Presente, abogado. Piedad Simbaña, Presente, abogado. Juan Topanta, Presente, licenciado. David Vázquez, Presente, abogado. Ralph Zamora. Presente, abogado. Perfecto. Están con falta Andrea Albán, Licenciado, yo que estoy aquí, Albán. pero responda, señorita, no soy adivino yo. Quiere responder, pero no me escuchó. Adrián Álvarez, ¿y por qué cree que no le escucho? Adrián Álvarez, No sé, o si no, el micrófono de aquí no funciona. Adrián Álvarez, Geray Chango, Glenda Chisak, Yasmín Díaz, Steven Kinga, última vez, Adrián Álvarez, Geray Chango, Glenda Chisak, Yasmín Díaz, Steven Kinga. No está perfecto. Verifiquemos. Hoy es 23 de septiembre ya, muchachos. 23 de septiembre. Y el listado perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, ahí les dejo ese planteamiento para que ustedes también lo puedan analizar, ¿no? Y que puedan sacar sus propias conclusiones en total apego a las situaciones que estamos atravesando y que estamos viviendo. Muy bien. Perfecto, muchachos. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre un tema que resulta bastante relevante para la carrera, para la asignatura, por el mismo hecho de todo lo que contiene y forma parte de este entorno. ¿Sí? Incluso por eso se llega a denominar como sociedad y cultura esta asignatura.
Habíamos estado hablando ya en la clase anterior sobre temas importantes también, ¿no? Como lo son el ser humano y en sí la sociedad, que viene a ser este entorno en el que nosotros nos vamos desarrollando de forma permanente y que obviamente llega a presentar ciertas particularidades que resultan necesarias ser analizadas en el momento oportuno por cada uno de ustedes. Es por ello incluso que resulta necesario que ustedes vayan teniendo una perspectiva súper clara de estos ámbitos y de estos entornos, ¿verdad? Para que puedan emitir ya criterios formados, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces nosotros escuchamos comentarios sin ningún tipo de sustento, ¿sí? Y ustedes ya desde un ámbito técnico, científico, por el área en el que se van a especializar, ustedes deben contar con todos estos fundamentos y estos sustentos para que sus proposiciones tengan validez, ¿verdad? Incluso como ya lo seguiremos viendo a lo largo de las siguientes clases, ustedes van a tener y van a requerir conocer cómo se llegaron a desarrollar las sociedades, las civilizaciones antiguas, ¿sí? Y que en este caso han servido incluso como base para la sociedad actual en la que nosotros nos llegamos a desenvolver y a desarrollar. ¿Sí? Entonces, tomando en consideración estos puntos, vamos a tratar en la presente semana sobre lo que corresponde a la cultura. Un factor esencial que forma parte de la sociedad. ¿Sí? Y en el mismo sentido que es totalmente relevante para el desenvolvimiento de los diversos grupos sociales a lo largo de las diversas circunscripciones territoriales, es decir, desde los diversos puntos geográficos en los que se llegan a desarrollar estas culturas, porque vamos a ir viendo también cómo es importante la ubicación geográfica de estos grupos sociales al momento de realizar y efectuar de forma práctica la aplicación de estas culturas que han venido muchas veces desde un punto ancestral, manteniéndose vivas en estos grupos sociales. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr a través de la presente clase? Nosotros vamos a alcanzar y a descubrir los objetivos culturales que en este punto pueden incluir promover la identidad colectiva, preservar el patrimonio, democratizar la cultura, aprender la cultura que implica la constante preparación y exposición para resolver las situaciones vitales, individuales y colectivas. Todos estos entornos llegan a formar parte de la cultura, ¿sí? Dentro de los objetivos específicos, observaremos cómo se fortalece la diversidad cultural a través de valorar y promover la riqueza cultural de los grupos sociales que integran una nación. Aquí nosotros en el mismo Ecuador tenemos muchísimas culturas, ¿verdad? Culturas ancestrales que se han venido manteniendo u otras que han ido apareciendo y que incluso han tomado ciertos factores de otras culturas y han ido, en este caso, modificando. Desarrollar la empatía, es decir, promover la tolerancia y el respeto hacia las diversas diferencias culturales, fomentar la inclusión, promover la tolerancia y respeto hacia las diferentes diferencias culturales, ¿sí? Debemos tomar en cuenta también que en este caso nosotros vivimos en un país pluricultural, ¿sí? Construir la identidad nacional a través de estas culturas, mediante expresiones culturales como juegos tradicionales, comparsas, otras. Desarrollar competencias, cultivar competencias como la capacidad de observación, la colaboración y la reflexión. Apreciar el arte y la cultura, ¿sí? Apreciar de manera sensible y crítica los productos del arte y la cultura. Y explorar el mundo interior, ¿sí? Que se refiere en el sentido de que para que seamos mucho más conscientes de las ideas y emociones que suscitan
en las distintas producciones culturales y artísticas que forman parte de nuestro entorno, ¿sí? Entonces, vamos a abordar y vamos a conocer varios puntos bastante relevantes en relación al ámbito de la cultura, ¿sí? Medios eficientes que incluso nos van a permitir a nosotros tener un mejor desenvolvimiento en la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros no respetamos las culturas de las personas que nos llegan a rodear, obviamente incluso podría llegar a provocar hasta conflictos, ¿no es cierto? Y en el mismo sentido, tener repercusiones como las hemos venido viendo, ¿sí? Que incluso pueden desencadenar en este caso en otro tipo de apreciaciones. Imagínense, nosotros también tenemos en este caso la justicia indígena, ¿verdad? Que muchas veces ha tenido una perspectiva no tan, no tan adecuada en el momento de su aplicación, pero que ahí en relación con la justicia ordinaria llegan a tener estos conflictos, ¿verdad? Por el mismo hecho de que se presentan algunas contraproducencias al momento de desarrollarlas. La cultura. La dimensión de la vida humana social, en la que se inserta el derecho también, trasciende a los actos y realidades psíquicas y corporales y relaciones entre seres humanos que se manifiestan en un momento concreto. Justamente lo que les manifestaba, ¿sí? Las diversas relaciones que nosotros tenemos en nuestro entorno social se presentan muchas veces por lo que corresponde y respecta a la cultura. La experiencia humana se perpetúa y se acumula a la experiencia y a la acción de otros seres humanos con efectos sobre las generaciones venideras que a su vez crean, ampliando y corrigiendo lo heredado y nuevas realidades que les trascienden. Si nos ponemos nosotros a analizar un poquito más, si las nuevas generaciones no adoptan o mantienen las culturas ancestrales o las culturas de generaciones pasadas, pueden llegar a desaparecer incluso. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por el mismo hecho de la falta de práctica, de la puesta en práctica de estos grupos sociales, ¿sí? Y que como les manifestaba, muchas veces incluso se han dado modificaciones de este tipo de culturas. Hay sociedades y grupos sociales que han adoptado culturas de grupos sociales cercanos, ¿sí? Pero a las cuales ellos no estaban acostumbrados y que han sido modificadas en relación a la realidad actual, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos varios ejemplos de este tipo de culturas que han sido y que se han ido modificando. La cultura es la obra, dime Darwin. Dicen, una consulta, dicen, entonces esto de la cultura, esto abarca de lo que ahí mencionó sobre, hay culturas que se están desapareciendo, pero también hay culturas que están asomando nuevas culturas. Esto también puede encajar sobre, hablemos sobre noviembre, sobre finados. Pero ya hoy en día ya las nuevas generaciones ya no ven, como se dice, este evento de finados, sino lo ven como la nueva generación. Veo que traen más, bueno, acá en Quito veo que traen más como Halloween. ¿Qué tiene que ver con eso, Licen? ¿O estoy mal? Ya, bueno, en sí no vendría a ser exactamente el planteamiento, Darwin, pero sí te entiendo por dónde vas. En este caso, a lo que tú te has de referir de forma puntual es a lo que concierne al día Las al día culturas. del escudo. Exactamente. ¿No es cierto? Sí, Ya, sí. y es un muy buen ejemplo. Miren cómo las nuevas generaciones han llegado a adoptar tradiciones, incluso extranjeras en este ámbito, y han dejado de lado ciertas tradiciones y culturas internas del Ecuador. Y excelente tu ejemplo, Dar. Muy bien, porque ese es un claro ejemplo de cómo se pueden llegar a incluir o a vincular este tipo de culturas en entornos actuales, ¿sí?
que antes en este caso no se tomaba en consideración. Por eso siempre el 31 de octubre por lo general es el meme de que van a salir disfrazados en Halloween de escudo. Sí. Y ese es un ejemplo muy bueno que me acabas de plantear, ¿no? Y está muy bien. La cultura es la obra del hombre cristalizada para generaciones futuras por impulso del mismo ser humano y condicionada por todos los factores que se interfluyen en la vida social, económicos, religiosos, ideológicos, políticos, técnicos, entre otros. ¿Por qué? Porque la cultura influye y abarca muchos aspectos, ¿sí? Y en este caso debemos tomar en cuenta también este tipo de cambios, ¿no? Como el ejemplo que me presentaba Darwin. Aquí en Ecuador ya se ha aceptado Halloween, ¿sí? Y dentro de todo lo que mueve Halloween hay aspectos económicos, ¿sí? Trajes, ámbitos ideológicos, ¿sí? Incluso críticas políticas o religiosas, en este caso, tomando en consideración, porque muchas personas también ven al Halloween desde una perspectiva religiosa como algo medio satánico, cosas por el estilo. O sea, tenemos varios factores que llegan a implicar. Excelente el ejemplo de Darwin, porque desde ahí ya podemos incluso tener una perspectiva más clara, ¿no? Acerca de estos puntos. La cultura es histórica, estable y cambiante al mismo tiempo, y atiende a objetivarse, aunque nunca se puede separar del ser humano que es el motor de su movimiento. ¿Por qué? Porque muchachos, la cultura al momento de que se llegue a separar del ser humano, deja de ser cultura, porque ¿quiénes son los que aplican en sí la cultura? Es el ser humano, es el hombre, ¿verdad? ¿Ya? Por ende, está inherentemente conectado al ser humano el ámbito cultural. Según las definiciones clásicas, se entiende por cultura o civilización a un conjunto complejo de conocimientos, creencias, artes, moral, leyes, costumbres y usos sociales que el ser humano adquiere como miembro de una sociedad determinada. Aquí incluso tenemos costumbres de educación, ¿no? Nosotros cuando arribamos o llegamos a algún lugar en el que se encuentran personas adultas, lo primero que hacemos es saludar, ¿no? Por el mismo hecho de respeto que nos ha sido inculcado por nuestras familias o por nuestros padres, ¿verdad? Pero actualmente también son cosas que ya se han ido perdiendo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, muchas veces los principios y valores también se han perdido, ¿verdad? Otras definiciones hablan de legados sociales o de conjuntos de una tradición social. ¿Por qué? Porque vienen a ser legados, porque han sido desarrollados por generaciones anteriores, ¿sí? Y que se han ido manteniendo a lo largo de la historia, en este caso, de este tipo de grupo social. También se dice que al interior de una sociedad puede existir diversas culturas. En sociedades complejas podríamos hablar para una misma sociedad de cultura superior, cultura popular, subcultura, cultura de castas, cultura parasitaria, entre otros muchos tipos. Y aquí nosotros en el Ecuador vivimos en un país pluricultural, ¿sí? Porque tenemos nosotros, en este caso, culturas indígenas, tenemos culturas afroamericanas, tenemos culturas mestizas, ¿sí? Incluso tenemos culturas que han sido adoptadas desde tiempos de colonización, como lo viene a ser este ámbito del ámbito del entorno taurino, ¿sí o no? Y exactamente tenemos este tipo de ejemplos, es decir, nosotros vivimos en un país tan amplio en el aspecto cultural que si no respetamos o no podemos convivir de forma armoniosa o pacífica, tendríamos incluso malestares. Un ejemplo práctico, ahora el ámbito taurino ya no es socialmente aceptado por muchas personas por el ámbito, por lo que corresponde al entorno del maltrato animal, ¿verdad? Y yo, siéndoles muy sincero, yo me incluyo. A mí lo que me gustan son los toros de pueblo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque los toros de pueblo no lastiman o no hacen daño o no sacrifican a un animal. Pero en este caso también nosotros debemos respetar
a pesar de que no compartamos este tipo de criterios de otro tipo de culturas, ¿sí? Y nosotros vivimos en este tipo de entornos. Parece, no obstante, que lo medular del concepto de cultura son las ideas y categorías del pensamiento seleccionadas y transmitidas históricamente, así como sus valores concomitantes, ¿sí? Es decir, en este caso, de las diversas ideologías, de las formas de pensar, de la percepción del mundo en diversos aspectos en relación a este tipo de culturas, ¿sí? La cultura debe ser contemplada antropológicamente y sociológicamente a través de qué? Del nivel histórico en cuanto a su tradición y legados sociales, a nivel normativo como reglas y usos sociales, incluyendo los valores e ideales de conducta, ¿sí? A nivel psicológico como adaptación superadora de problemas y como procesos de aprendizaje como conjunto de costumbres seculares. Y a nivel estructural como modelos de organización de la propia cultura. Tenemos entonces estos aspectos, ¿no? Antropológicos y sociológicos que forman parte de la cultura, ¿sí? Historia, tradiciones, legados sociales que se han venido manteniendo a lo largo del desarrollo de los pueblos. Las normas y reglas que llegan a regir dentro de este tipo de culturas, que también es importantísimo. Hasta desde el nivel psicológico, ¿no? De cómo se han ido vinculando, aceptando y adaptando a la realidad actual este tipo de culturas. Y de igual forma, perdón, desde los mismos puntos de estructuración, ¿sí? De organización de este tipo de culturas, porque deben contar con todos estos puntos ya en un ámbito técnico, ¿no? Además, las culturas presentan tres aspectos concretos. La cultura, que es la mediación de lo que en el momento dado fue un aspecto tradicional, ¿sí? Que muchas veces ya ahora ya no es tan aceptado. La cultura es el ulterior desarrollo de lo que ya fue en su momento y que se aplica incluso a la transformación social, aspecto innovador, lo que les manifestaba. Hay culturas que han adoptado o que han tomado, el ejemplo que nos daba Darwin de Halo, ¿sí? Que han adoptado en este caso otro tipo de culturas ajenas a la realidad nacional, pero que se han ido implementando ya en nuestro ámbito, en nuestro entorno, ¿sí? O incluso hay culturas en este caso que han llegado a tomar, miren un ejemplo, nosotros aquí en el Carnaval de Guaranda, lo tradicional era el agua, el polvo, ¿sí? Y el perfume, ¿sí? En cambio, este tipo de culturas fue adoptado por grupos sociales, en este caso incluso de la costa, que en cambio ellos se botan tinta. ¿Sí se han dado cuenta? Vienen a ser implementaciones culturales que se van desarrollando y se van aplicando dependiendo de los entornos, incluso de las mismas perspectivas y desarrollos cognitivos de las personas. Cultura es el desarrollo simultáneo de diversas culturas en una misma sociedad, el aspecto pluralista, que como les manifestaba, nosotros tenemos un sinnúmero de culturas aquí dentro del Ecuador nomás, que se vinculan y llegan a tener una convivencia, ¿no? Armónica en este caso, dependiendo de sus perspectivas. Estos tres aspectos, tradición, innovación y pluralismo, ¿sí? Tradición, innovación y pluralismo permiten aprender el sentido de la cultura general en una sociedad concreta, ¿sí? Importantísimos estos tres aspectos, ¿no? Y con ello también nos permite a nosotros obtener una visión más amplia del mundo. El ambiente en el que viven los seres humanos está constituido principalmente por la acumulación de actividades de generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque aquí en Guaranda mismo, el carnaval no es algo tampoco tan ancestral, ¿sí?
Fue implementado durante una época un poquito compleja del Ecuador con el propósito de que las personas puedan convivir en este ámbito. Pero ahora, en cambio, aquí en Guaranda es la fiesta más representativa de la ciudad, ¿sí? Que han venido siendo implantados por generaciones anteriores. Lo que caracteriza esa forma de vida objetivada que llamamos cultura es precisamente su sentido, es decir, la finalidad que en ella se inserta. Esto es una pintura, un libro, el lenguaje del derecho, etcétera, que responden a orientaciones específicas a necesidades o intereses humanos que se sitúan en la historia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ámbito cultural también abarca varios aspectos. Nosotros a través de la cultura también podemos expresarnos, ¿no es cierto? Y por ende tenemos este tipo de medios en los que se llegan a, a expresar en el ámbito social de forma efectiva todos estos puntos bastante relevantes, ¿sí? En el sentido de la cultura dependerá del ámbito o sector de la misma. No será igual el significado de una obra arquitectónica que el de una producción literaria, científica o el de una norma jurídica. ¿Sí? Cada uno de estos aspectos culturales tiene un entorno y un escenario en particular. Por eso se puede hablar de significados estéticos, éticos, jurídicos, de conocimientos políticos, religiosos, etcétera, al interior de una cultura, porque la cultura también es bastante extensa y abarca todos estos puntos, ¿sí? Incluso hasta el ámbito normativo, como podemos observar, ¿sí? Del aspecto jurídico, ¿verdad? Dime, Darwin. Listen, entonces aquí se trata que recordemos que el país es pluricultural, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. por ejemplo, en el Oriente, solo hablemos de un saludo no es igual como un buenos días, sino con una cultura, con su idioma, con sus costumbres que son diferentes a lo que es, por ejemplo, como en la sierra. Exactamente. Y ahí tienes un ejemplo en este sentido del ámbito pluricultural, en el cual se emplean y se desarrollan varias culturas, cada uno con sus características particulares. ¿Sí? Nosotros muchas veces conocemos que dependiendo del sector geográfico en el que nos encontremos, tienen una forma muy diferente de proceder o de actuar, ¿verdad? Ya, entonces son ámbitos culturales que se llegan a desarrollar en un mismo territorio. Miren, nosotros solo hablando de Ecuador, ya hemos nombrado muchas culturas que se llegan a desarrollar aquí, ¿sí? Y que de hecho nosotros incluso llegamos a convivir, en este caso, en lo que corresponde en la práctica de estas culturas, ¿sí? Ya les planteaba yo ejemplos. Tenemos nosotros aquí en el ejemplo importante aquí en Guaranda, el Carnaval de Guaranda, ¿sí? Pero aquí mismo también tenemos las fiestas de San Pedrito, ¿sí? Que son en este sentido en relación a la devoción, ¿verdad? Religiosa de una persona, ¿ya? Aquí también tenemos, en este caso, otras actividades también en el sector indígena, en el campo, sí, el Inti Raymi, ¿verdad? Y son culturas que han venido prevaleciendo desde tiempos, algunos de estos desde tiempos inmemoriales, otros desde tiempos de conquista, otros desde un tiempo mucho más actual, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, la cultura, muchachos, se sigue desarrollando. Vean ahorita nosotros con el ámbito de los reggaetoneros, ya se ha creado hasta una cultura urbana que ellos se han autodenominado de esa forma. ¿Sí se dan cuenta? Entonces nosotros seguimos de forma permanente desarrollándonos en estos ámbitos y en estos entornos culturales. Resulta pertinente señalar que el derecho forma parte del mundo de la cultura. Es importante también este ámbito. Las normas jurídicas que regulan las conductas humanas y los fines que persiguen esas normas sobreviven a sus autores y se convierten en cultura. Por eso es indebido sostener que las normas tienen por propósito exclusivo regular la fuerza y los medios coactivos del Estado. Las normas y las instituciones del derecho
aunque su contenido suponga, denme 2 segundos, muchachos. Ya, entonces, hasta en el ámbito normativo, nosotros ya nos vamos dando cuenta de que el derecho también se viene a convertir en un en un aspecto cultural. Las normas y las instituciones de derecho, aunque su contenido suponga muchas veces el uso de coerción, es decir, de la fuerza para que se puedan llegar a cumplir, ¿no? Ciertas normas, son ante todo cultura con sus tres aspectos de tradición, innovación y pluralismo, ¿sí? Que también se llegan a desarrollar en estos entornos y en estos ámbitos. De tradición, porque las normas y las instituciones jurídicas implican un legado previo de innovación, porque el derecho se orienta hacia el futuro. Si ustedes se dan cuenta, nosotros ¿qué? Pues estaremos hablando de unos 30 años nomás. No podíamos hablar en el ámbito legal sobre el aborto o la legalización del aborto o sobre la eutanasia, que ahora también es un tema bastante actual aquí en el Ecuador, ¿sí? Entonces miren cómo va evolucionando, ¿no? Dependiendo del desarrollo de la civilización en este caso. Y de pluralismo porque el derecho recoge, plasma y proyecta instituciones y normas de diversos sectores sociales, étnicos y culturales, ¿sí? Abarca para todos. Entonces también es importante esto. Existe una cultura jurídica en torno a los elementos que contribuyen a la formación del derecho y que constituyen los rasgos fundamentales de un sistema jurídico en un contexto social y en la forma específica del poder que fundamenta su validez. ¿Sí? Las normas y las instituciones jurídicas no pueden estudiarse aisladamente, prescindiendo de la cultura y de la historia. El derecho está inserto en la cultura general y en el mundo social. Hechos que no extrañan la disolución del derecho en lo social, sino que lo que se hace es advertir el carácter integrador de las dimensiones normativas, sociales, axiológicas y argumentativas del derecho en la visión del derecho como cultura. La cultura jurídica puede ser externa e interna. La externa es la cultura jurídica de toda la población, las expectativas y sentidos que los integrantes de una sociedad dan al derecho. En este caso externa podríamos denominarla al nivel general del Ecuador, ¿sí? La cultura jurídica interna es de los miembros de la sociedad que se desempeñan actividades jurídicas especializadas ya en diversas áreas o materias particulares. Casi todas las sociedades tienen cultura jurídica externa, pues en ellas existen comprensiones y significados más o menos compartidos de lo jurídico, es decir, lo que abarca toda la generalidad, ¿no es cierto? Pueblos mestizos, indígenas, afroecuatorianos, para todos, ¿sí? Pero en menor número las sociedades tienen cultura jurídica interna, pues para ello es necesario que haya especializaciones y profesiones jurídicas. Solo en sociedades con relativos niveles de desarrollo existe una cultura jurídica interna, ¿sí? En los términos generales, la cultura jurídica contemporánea, de ello dependerá el nivel de desarrollo del Estado de Derecho y las características democráticas que posee una sociedad. Es una cultura jurídica secularizada, tolerante, pluralista, individualista, en algunas sociedades multicultural, con reglas imparciales al acceso al poder, con respeto a los derechos fundamentales, con una legitimidad basada en la soberanía del pueblo y con controles y límites al ejercicio del poder público. ¿Sí? Es obvio que una cultura jurídica con estos elementos no se presenta en todas las sociedades. ¿Por qué? Porque depende del desarrollo, del avance y incluso de la evolución de estos grupos sociales en donde puede existir. No ha sido siempre lineal y ha sufrido regresiones. ¿Sí? Las culturas jurídicas en este tiempo tienen un componente nacional y otro compartido.
Estas circunstancias nos permiten distinguir diversas familias jurídicas, entre otras, la francesa, la germánica, la escandinava, la inglesa, la rusa, la islámica, la hindú. ¿Sí? En estos términos sintéticos podemos hablar de una familia romano-germánica, de una socialista como del common law y de los derechos religiosos y tradicionales, ¿no? Derivados de la clasificación anterior en el derecho constitucional. Y existen los siguientes estilos constitucionales, dentro de ellos la democracia racionalizada, democracia social, democracia socialista y sistemas autoritarios que vienen a ser estos ámbitos y estos entornos sobre los que nosotros nos hemos venido desarrollando a través del tiempo de forma permanente. Entonces, como podemos nosotros ver, la cultura ha pasado súper, abarca temas súper amplios, ¿no? No simplemente se encierra o se enmarca en algo en particular, sino que abarca temas sociales, abarca temas tradicionales, abarca incluso hasta temas económicos, como de igual forma, como lo hemos podido observar, temas jurídicos, resultando totalmente trascendental que tengamos clarísimos todos y cada uno de estos puntos, ya para conocer en sí a la cultura de una manera mucho más amplia y mucho más técnica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros simplemente hemos visto a la cultura como tradición, ¿sí o no? Como ciertas actividades o ciertas acciones que se llegan a desarrollar o se llegan a desenvolver en nuestros entornos, pero en sí es mucho más que ello, abarca mucho más del ámbito cultural. Y esto en vinculación con el ámbito social, con el ser humano, como lo habíamos visto en la clase anterior, se vinculan a la perfección. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una percepción muchísimo más clara y precisa del entorno y del escenario en el que nos llegamos a desenvolver y a desarrollar. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Sí está claro, no? Perfecto. Sin más, Licencia, dime, Darwin. yo tengo una pregunta, ¿no? Y no sé si va encajado al tema, ¿no? Dime nomás, no hay Estaba problema. yo, ya, gracias, Licen. Verá, hablemos sobre, escuché algo sobre la cultura jurídica, ¿no es cierto? También nos hablaba Ujú. que hay, bueno, entendí, entendí que hay culturas que son aprobadas, hay culturas que no son aprobadas. Hablemos de, ¿será que una cultura también es el LGBT? Claro, Que pues es que eso mismo te decía, pues, Darwin. Nosotros hemos tenido a lo largo estas adaptaciones sociales, ¿sí? Y culturales que han venido apareciendo y se han desarrollado a través de las diversas ideologías que se han venido dando a lo largo de la sociedad. Ahora, a lo que te refieres, tenemos este grupo cultural también, ¿no? Considerado cultural, que tiene este tipo de repercusiones también, ¿no? Por ende, también aquí, miren cómo se vincula, y te voy a plantear un ejemplo práctico en el mismo hecho de lo que ya creo que les había manifestado yo del alcalde de Pujilí, que por este mismo tipo de acepciones culturales que se han ido adaptando y acogiendo en nuestro entorno de realidad nacional actual, se han promovido normas jurídicas como para que a un ser humano con características masculinas se pueda percibir y se pueda inscribir en un sistema como lo es el registro civil del Ecuador como mujer, ¿sí? Ahí tenemos entonces un claro ejemplo incluso de lo que me acabas de plantear en este caso, e incluso cómo hasta en el ámbito jurídico, cultural, se van tomando estas apreciaciones y estas implementaciones en estos entornos, ¿sí? Perfecto. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Muchas gracias.